Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el teléfono celular. La luz de la pantalla me quemaba los ojos en la oscuridad del estacionamiento, pero no podía dejar de mirar. Las voces salían nítidas del pequeño altavoz, tan claras que parecía que estaban parados justo a mi lado. La voz de mi hijo, la voz de esa mujer y las palabras. Dios mío, las palabras que estaba escuchando no podían ser reales. ¿Estás segura de que funcionará? Era Andrés, mi hijo único, mi razón de vivir durante 34 años. Claro que sí, amor. Son casi idénticas, las pastillas. Mismo color, mismo tamaño. Ella ni siquiera se va a dar cuenta. La voz de Daniela sonaba tranquila, casi alegre. En 2, 3 meses máximo. Con su diabetes y la presión alta, el cuerpo no aguanta. Va a parecer natural. Una señora de 61 años, enferma del corazón. Nadie va a sospechar nada. El celular se me resbaló de las manos y cayó sobre el pavimento. El sonido del golpe retumbó en mis oídos como un disparo. Sentí que las rodillas se me doblaban. La garzonete, esa muchacha joven de ojos oscuros y manos firmes, me sostuvo por los codos antes de que cayera completamente. Respire, señora Patricia. Respire despacio. Pero, ¿cómo iba a respirar? ¿Cómo iba a seguir respirando sabiendo que mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el bebé que había amamantado durante un año completo, trabajando turnos dobles en el hospital, estaba planeando matarme? El estacionamiento del restaurante Las Acacias olía a frituras y a gasolina. Hacía frío esa noche de abril en Ibagué. Yo había salido del comedor principal furiosa, humillada, con el estómago revuelto después de esa discusión horrible con Andrés. Me había pedido 500,000 pesos prestados. Otra vez. Y cuando le dije que no, que ya no podía seguir manteniéndolo a él y a esa mujer, me había gritado. Delante de las otras mesas, me había llamado egoísta, tacaña, mala madre. Y ahora esto. Ahora sabía que no quería mi dinero prestado. Quería todo. Quería mi casa, mis ahorros, mi pensión, mi vida. Quería que yo desapareciera. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, ustedes que tal vez también tienen hijos, nietos, familia que los hace dudar de su propio valor, necesito que entiendan algo. Necesito que sepan que esto que les voy a contar es real. Tan real como el aire que respiran. Tan real como el dolor que a veces sienten en el pecho cuando alguien que aman los traiciona. Dejen un comentario ahora mismo. Escriban de dónde me están escuchando. Escriban su país, su ciudad, porque necesito saber que no estoy sola. Necesito saber que ustedes también han sentido esto alguna vez. Esta sensación de que el mundo se abre bajo tus pies y no hay nada, absolutamente nada a qué agarrarte. Mi nombre es Patricia Montes. Tengo 61 años recién cumplidos. Nací en Líbano, Tolima, pero llevo 40 años viviendo en Ibagué. Soy enfermera jubilada del Hospital Federico Lleras Acosta. Trabajé 35 años en el área de urgencias. 35 años viendo sangre, dolor, muerte, familias destrozadas. 35 años salvando vidas. Y ahora mi propio hijo quería quitarme la mía. Enviudé cuando tenía 29 años. Miguel, mi esposo, era conductor de bus intermunicipal. Una noche de diciembre, volviendo de Bogotá, se quedó dormido al volante. El bus se volcó en la vía cerca de Girardot. Murieron 3 personas, incluido él. Andrés tenía 8 años. Acabábamos de celebrar su primera comunión 2 meses antes. Recuerdo que esa Navidad no hubo árbol en nuestra casa. No hubo regalos. Apenas había comida. La pensión por viudez tardó 6 meses en llegar. Y mientras tanto, yo trabajaba turnos de 12 horas, a veces 16, para pagar el arriendo de una pieza en el barrio Ambalá. Una sola pieza donde dormíamos los dos, Andrés y yo, en una cama de una plaza que había comprado de segunda mano. Lo crié sola, completamente sola, sin ayuda de nadie. Mi mamá ya había muerto. Mi papá vivía en el campo y apenas podía mantenerse él mismo. Mi hermana menor, Carolina, se había ido a vivir a Cali con su esposo y teníamos poco contacto.
Los papás de Miguel nunca nos ayudaron. Decían que la culpa del accidente había sido de él, por irresponsable. Entonces fui yo, siempre fui yo. Yo que me levantaba a las 4 de la madrugada para hacer el almuerzo de Andrés antes de irme al hospital. Yo que pagaba las clases de refuerzo cuando le iba mal en matemáticas. Yo que me quedaba despierta hasta la medianoche planchando uniformes ajenos para ganar dinero extra y comprarle los tenis que quería, la bicicleta que tanto me pidió cuando cumplió 11 años, los libros del colegio cada inicio de año. Cuando Andrés cumplió 18 años y quiso estudiar administración de empresas en la universidad, yo saqué un crédito. Pagué su carrera completa. 5 años de semestres, matrículas, libros, transporte. Él nunca trabajó mientras estudiaba. Yo no quise que lo hiciera. «Mijo, usted concéntrese en estudiar», le decía. «Yo me encargo del resto». Y me encargué. Claro que me encargué. Trabajé hasta que me dolían los huesos. Hasta que la columna no me daba más y tenía que tomar analgésicos para poder terminar el turno. Hasta que las varices en mis piernas se volvieron tan gruesas que parecían cuerdas bajo la piel. Me jubilé hace 4 años, cuando cumplí los 57. Ya había completado mis 35 años de servicio. Mi pensión no es gran cosa, 900,000 pesos al mes, pero es estable, es mía. La trabajé cada día durante 3 décadas y media. Y además tenía la casa. Esa casita de 3 habitaciones en el barrio San Antonio que compré hace 15 años, cuando por fin, después de toda una vida pagando arriendo, pude juntar para la cuota inicial. Terminé de pagarla hace 2 años. Cada peso de esa casa salió de mi sudor, de mis turnos nocturnos, de mis rodillas hinchadas de tanto estar de pie. También tenía mis ahorros. 18,200,000 pesos en una cuenta de ahorros en Bancolombia. Cada mes guardaba algo, aunque fuera poco. 50,000 pesos, 100,000, lo que pudiera, durante 35 años. Ese dinero era para mi vejez, para no ser carga de nadie, para poder pagar un tratamiento si me enfermaba, para tener dignidad en mis últimos años. Andrés lo sabía. Él sabía exactamente cuánto tenía, porque yo, ingenua, confiada, se lo había contado. Le había mostrado los estados de cuenta. «Mijo, mire lo que su mamá ha logrado ahorrar. Esto es para estar tranquilos, para cualquier emergencia que tengamos». Emergencia. ¡Qué ironía! La emergencia era él. Después de graduarse, Andrés no conseguía trabajo. O conseguía y duraba 3 meses, 6 meses. Siempre había un problema. Que el jefe era injusto, que los compañeros le tenían envidia, que el sueldo era muy poco. Siempre una excusa. Conoció a Daniela hace 2 años. Ella trabajaba en un almacén de ropa en el centro comercial Multicentro. Bonita, eso sí, bien arreglada. Uñas siempre perfectas, cabello tinturado, ropa de marca. Al principio me cayó bien, parecía educada. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que me observaba cuando visitaban mi casa, me hacía sentir incómoda, como si estuviera haciendo un inventario, contando cuánto valía cada cosa. Se fueron a vivir juntos hace 1 año. Andrés dejó su último trabajo 2 meses después. Daniela renunció al almacén porque, según ella, el horario era muy pesado. Y desde entonces los dos vivían ¿de qué? De pedirme a mí. Cada semana había una solicitud nueva. «Mamá, necesitamos para el arriendo». «Mamá, se dañó la nevera». «Mamá, préstame para la cuota de la moto». Nunca me devolvían nada. Nunca. Hace 3 meses me diagnosticaron diabetes tipo 2. La presión arterial también me subió. El médico me recetó metformina para la diabetes y losartán para la presión. 2 pastillas cada mañana. 2 pastillas cada noche. Sin falta. «Tiene que cuidarse, señora Patricia», me dijo el doctor Ramírez en la consulta. A su edad, con estos diagnósticos, cualquier descuido puede ser grave. Infarto, derrame cerebral. Tiene que tomarse los medicamentos religiosamente. Y yo obedecí, cada día, sin falta, porque quería vivir, quería conocer a mis nietos algún día, cuando Andrés finalmente sentara cabeza. Quería viajar, aunque fuera una vez, a San Andrés, esa playa que siempre vi en fotos
y nunca pude conocer. Quería disfrutar de mi pensión, de mi casa, de levantarme sin despertador, de tomar café despacio en las mañanas. Esa noche, la noche del restaurante, Andrés me había llamado en la tarde. «Mamá, la invito a cenar, quiero hablar con usted. Hace tiempo que no compartimos». Su voz sonaba dulce, cariñosa, como cuando era niño y quería que le comprara algo. Debí sospechar, pero soy madre. Y las madres somos tontas. Siempre queremos creer que esta vez será diferente, que esta vez nuestros hijos sí nos valoran, que esta vez el amor va a ser suficiente. Me arreglé bonito. Me puse el vestido azul que compré para el matrimonio de la hija de mi vecina. Me pinté los labios. Me eché perfume. Llegué al restaurante Las Acacias a las 7:30 de la noche. Andrés ya estaba ahí, en una mesa cerca de la ventana. Solo. Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia. Él estaba encantador. Me preguntó por mi salud, por las vecinas, por mi hermana Carolina. Pidió sancocho de gallina para los dos. Pidió jugo de lulo. Sonreía. Y entonces, en el postre, soltó la bomba. «Mamá, necesito que me preste 500,000 pesos. Es urgente». Sentí que algo se rompía dentro de mí. 500,000 pesos. Otra vez. Siempre lo mismo. «Andrés, no puedo. Ya te he prestado más de 3 millones en el último año. No me has devuelto nada. Mi pensión no alcanza para todo». Su cara cambió. Los ojos se le pusieron fríos, duros. «Usted tiene plata ahorrada, mamá. 18 millones. ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Llevárselo a la tumba?» La gente en las mesas cercanas volteó a mirarnos. Bajé la voz. «Ese dinero es para mi vejez, mijo, para emergencias, para no ser carga de nadie cuando esté más viejita. Yo soy su hijo, yo soy su emergencia». Se paró de la mesa bruscamente. La silla raspó el piso con un ruido horrible. «Usted es una egoísta. Toda la vida diciéndome que me ama, pero cuando de verdad necesito su ayuda, me da la espalda». Y se fue. Así nomás. Me dejó ahí sentada, con la cuenta sin pagar, con las lágrimas rodándome por las mejillas, con la vergüenza quemándome la cara, mientras los demás comensales me miraban con lástima. Pagué. Agarré mi cartera. Tomé mi celular de la mesa y salí caminando rápido hacia el estacionamiento, aguantándome las ganas de llorar hasta estar sola, hasta que nadie más pudiera ver mi humillación. Y fue ahí, en la puerta, cuando apareció ella, la garzonete. Una muchacha joven, tal vez 25 años, de pelo negro amarrado en una cola, delantal blanco manchado de salsa. Señora Patricia, espere, olvidó su celular». Pero yo ya lo tenía en la mano. Se lo mostré, confundida. Ella se acercó más, me miró a los ojos y susurró tan bajito que casi no la escuché. «Su hijo está en la mesa del fondo, con una mujer. Están hablando de usted. Hay cámara de seguridad ahí. Tiene que ver esto». Y ahora estoy aquí, en este estacionamiento frío que huele a aceite quemado, con el celular de esta muchacha en mis manos temblorosas, escuchando a mi hijo planear mi muerte como quien planea unas vacaciones. ¿Y si sospecha algo? La voz de Andrés sonaba nerviosa en la grabación. «No va a sospechar. Andrés, tu mamá confía en ti. Tú mismo me dijiste que deja los medicamentos en la mesita de noche. Podemos cambiarlos cualquier día que vayamos a visitarla. Ella ni siquiera revisa. Se toma lo que sea que esté en el frasco. ¿Y si alguien pide autopsia? Amor, tu mamá tiene 61 años, tiene diabetes, tiene presión alta. El médico mismo le dijo que tiene que cuidarse o le puede dar un infarto. Si le da un infarto, ¿quién va a sospechar? Vas a heredar todo. La casa está en una zona que se ha valorizado mucho. Fácil vale 150 millones y tiene como 18 millones ahorrados. Podemos vender todo e irnos a vivir a Cartagena, abrir un negocio. Vivir bien, vivir sin preocupaciones». Silencio, un silencio largo. Y entonces la voz de mi hijo, apenas un susurro. «Está bien, hagámoslo». La garzonete apagó el video. Me miró con ojos llenos de dolor. «Le pasó a mi abuela», dijo con voz quebrada. «Por eso trabajo aquí, para observar estas mesas, para ayudar cuando puedo». Yo no podía hablar.
No podía mover. Sentía el cuerpo entero congelado, como si me hubieran sumergido en hielo. Mi hijo, mi bebé, el niño al que le canté canciones de cuna durante noches enteras cuando tenía fiebre. El niño que me abrazaba y me decía, «Eres la mejor mamá del mundo» cada vez que le compraba algo. Ese niño quería matarme. La garzonete sacó su propio celular. «Vamos a llamar a la policía. Ahora». Pero yo apenas podía respirar. Apenas podía sostenerme de pie. El mundo daba vueltas. Las luces del estacionamiento se volvían borrosas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una vida entera de sacrificio, de amor, de entrega absoluta terminaba así? En un estacionamiento oscuro, descubriendo que tu único hijo, tu única familia, prefería verte muerta. No tenía respuesta. No tenía nada. Solo un dolor tan profundo, tan completo, que sentía que me estaba ahogando en él. Y lo peor, lo que más me destrozaba en ese momento, era una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Qué hice mal? La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes jóvenes, un hombre y una mujer, que me miraron con esa mezcla de lástima y profesionalismo que yo misma había visto tantas veces en el hospital cuando llegaban casos difíciles. La garzonete, que me dijo que se llamaba Luz Marina, les mostró el video de la cámara de seguridad. Les explicó todo. Yo apenas podía hablar. Me senté en el capó de un carro que no era mío y dejé que ella contara mi historia porque mi garganta estaba cerrada, como si alguien me hubiera apretado el cuello con las 2 manos. «Necesitamos que usted presente la denuncia formal, señora», me dijo la agente, una muchacha de unos 30 años con el pelo recogido en un moño apretado. «Con este video tenemos evidencia de conspiración para cometer homicidio, pero usted tiene que declarar. Declarar contra mi propio hijo. Ponerle nombre y apellido a esta pesadilla. Pero antes de llegar a esa comisaría, antes de firmar esos papeles que convertirían a Andrés en un criminal ante la ley, mi mente se fue para atrás, para muy atrás, porque necesitaba entender. Necesitaba encontrar el momento exacto en que todo se torció, el momento en que mi hijo dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto. Andrés nació un 23 de marzo de 1992. Llovía esa madrugada en Ibagué. Una lluvia fuerte, de esas que inundan las calles y hacen que el agua entre por debajo de las puertas. Miguel me llevó al hospital en su bus, el mismo bus en el que moriría 8 años después. Yo tenía 26 años. Era mi primer hijo. Estaba aterrada. El parto duró 14 horas. 14 horas de contracciones que me partían por la mitad. Pero cuando por fin lo pusieron en mis brazos, cuando sentí su cuerpecito caliente contra mi pecho, cuando vi sus ojos cerrados y su boca perfecta buscando mi piel, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Los primeros años fueron duros, pero hermosos. Miguel trabajaba largas jornadas manejando la ruta Ibagué-Bogotá. Yo trabajaba turnos rotativos en urgencias. A veces nos cruzábamos apenas unos minutos en la casa. Yo llegando, él saliendo. Él llegando, yo saliendo. Pero siempre, uno de los dos estaba con Andrés. Nunca lo dejamos solo. Nunca lo dejamos con extraños. Recuerdo una Navidad, Andrés tendría como 5 años, en que Miguel y yo juntamos peso sobre peso para comprarle un carrito de control remoto que había visto en la vitrina de un almacén del centro. Era rojo, brillante, con luces. Costaba 80,000 pesos, una fortuna para nosotros en ese tiempo. Comimos arroz con huevo durante un mes para poder comprarlo. La cara de Andrés esa mañana de Navidad, cuando abrió la caja y vio ese carro, fue la cosa más linda que he visto en mi vida. Gritó de felicidad. Se abrazó a mí, a Miguel, al mismo tiempo. «Son los mejores papás del mundo», dijo. Y yo me sentí rica, más rica que cualquier persona con plata en el banco. Pero entonces llegó diciembre de 2000, la muerte de Miguel, y todo cambió. Andrés se volvió callado, dejó de jugar, se sentaba en la cama que compartíamos y miraba la pared durante horas. No lloraba. Eso era lo que más me asustaba. No lloraba nunca, como si el dolor fuera tan grande que ni siquiera podía salir.
Yo tampoco lloraba. No tenía tiempo. Tenía que trabajar. Tenía que pagar cuentas. Tenía que mantener a mi hijo. Los años que siguieron fueron una nebulosa de cansancio. Me levantaba a las 4 de la madrugada. Preparaba desayuno y almuerzo. Dejaba a Andrés en la escuela a las 7. Corría al hospital para el turno de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recogía a Andrés donde la vecina que me hacía el favor de cuidarlo por las tardes. Llegábamos a la casa a las 9 de la noche. Cenábamos cualquier cosa. Él hacía tareas. Yo lavaba ropa a mano porque no teníamos lavadora. A las 11 de la noche caía en la cama como muerta. Los sábados y domingos trabajaba lavando y planchando ropa ajena. 5,000 pesos la carga. 10 cargas por fin de semana. 50,000 pesos extra que hacían la diferencia entre comer bien o pasar hambre. Andrés me veía trabajar. Me veía llegar a la casa con las manos agrietadas del jabón. Me veía quedarme dormida sentada en la mesa. Me veía contar monedas para saber si alcanzaba para la leche del desayuno. Mamá, cuando yo sea grande, voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa, me dijo una vez. Tendría unos 11 años. Estábamos comiendo lentejas, otra vez lentejas, porque era lo único que había alcanzado para la semana. Le acaricié el pelo. No te preocupes por eso, mijo. Tú solo estudia. Estudia mucho para que seas alguien en la vida, para que no tengas que sufrir como su mamá. Y estudió. O eso creí. Pasaba las materias, pero nunca fue brillante. Nunca fue de los mejores del salón. Siempre había una excusa. Que el profesor explicaba mal, que los compañeros hacían ruido, que la tarea era muy difícil. Cuando cumplió 15 años, empecé a notar algo, una actitud, un tono en la voz cuando me hablaba, como si yo fuera menos, como si le diera vergüenza que yo fuera su mamá. Sus compañeros del colegio tenían papás con carros, con casas grandes, con plata para darles mesada todas las semanas. Andrés llegaba a la casa y me pedía cosas, tenis de marca, un celular nuevo, ropa de tal o cual almacén caro. Mijo, no puedo, no alcanza. Todos mis amigos tienen, solo yo no, solo yo parezco pordiosero. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe, pero yo lo entendía, o quería entenderlo. Era un adolescente. Los adolescentes son así, quieren encajar, quieren ser aceptados. Entonces me partía el lomo más todavía. Conseguía turnos extras, trabajaba en festivos, ahorraba de mi propia comida para comprarle a él lo que pedía. No los tenis más caros, pero unos parecidos. No el celular último modelo, pero uno decente. Cuando se graduó del colegio, tenía el sueño de estudiar administración de empresas. Para montar mi propio negocio algún día, mamá, para ser independiente, para tener plata. La universidad pública era gratis, pero muy difícil de entrar. Andrés no pasó el examen. Intentó 2 veces. Nada. Entonces quedaba la privada, la Universidad de Ibagué. Carísima. Fui al banco. Pedí un crédito. Me lo dieron por mi antigüedad en el hospital, por mi historial de buenos pagos. 200,000 pesos de cuota mensual durante 5 años. Más de la mitad de mi sueldo. Se lo voy a pagar cuando me gradúe y consiga trabajo, mamá. Se lo prometo. Le creí. Claro que le creí. Era mi hijo. Los años de universidad fueron extraños. Andrés iba y venía. A veces pasaba semanas sin visitarme. Yo vivía todavía en arriendo, en una casita de 2 piezas en el barrio Ambalá. Él decía que le daba pena llevar amigos, que era muy humilde, que mejor se veían en otro lado. Me dolía, pero lo entendía, o me obligaba a entenderlo. Es joven, me decía a mí misma. Cuando madure, va a valorar. Se graduó en 2017. Yo fui a su ceremonia de grado con el uniforme del hospital puesto porque salía directo del turno. Me senté en la última fila. Lloré de felicidad cuando le entregaron el diploma. Mi hijo, profesional, primer profesional de la familia. ¿Y su mamá, Andrés?, le preguntó una compañera cuando salieron todos a tomarse fotos. Ah, ella no pudo venir. Estaba ocupada. Yo estaba a 20 metros. Me vio. Sé que me vio. Pero siguió de largo con sus amigos hacia el parqueadero. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Miguel.
Pero al día siguiente me sequé las lágrimas y seguí, porque eso es lo que hacemos las madres. Seguimos, siempre seguimos. Andrés consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Duró 4 meses. Renunció porque el jefe era, según él, un prepotente. Consiguió otro trabajo en un banco. Duró 6 meses. Renunció porque los horarios eran muy pesados. Otro trabajo en una constructora. 3 meses. Problemas con los compañeros. Siempre era culpa de otros, nunca de él. Y entre trabajo y trabajo, venía a pedirme plata. Mamá, solo hasta que consiga otro empleo, se lo devuelvo, le prometo. Nunca devolvió nada. Mientras tanto, yo había logrado comprar mi casita. 15 años de ahorrar peso sobre peso, de no comprarme ropa, de no salir a ningún lado, de vivir con lo mínimo. Pero por fin, a los 52 años, era dueña de algo, de 3 paredes y un techo que eran míos. Andrés me ayudó a mudarme. Ese día fue lindo. Cargamos cajas juntos. Él puso repisas en la cocina. Comimos pollo asado sentados en el piso porque todavía no tenía muebles. Se rió. Yo me reí. Por un momento sentí que recuperaba a mi hijo, al niño que había sido antes de que la vida nos golpeara tan duro. Cuando tenga mi propia plata, le voy a remodelar toda esta casa, mamá, se lo juro. Pasaron los años. Las promesas quedaron en eso. Promesas. Conoció a Daniela. Al principio me pareció simpática. Venía a visitarme con Andrés. Me traía detalles. Una planta. Un pan. Me preguntaba por mi salud, pero había algo en sus ojos cuando recorría mi sala. Cuando miraba los electrodomésticos. Cuando preguntaba, como sin querer, cuánto había costado la casa. Cuánto valía ahora. Andrés me contó que usted tiene buenos ahorros, doña Patricia. Qué admirable, una mujer tan previsiva. Yo, orgullosa, ingenua, le conté. Le dije que tenía casi 18 millones ahorrados, que era mi colchón de seguridad, que era para mi vejez. La forma en que me miró ese día, ahora lo entiendo. No era admiración, era cálculo. Se fueron a vivir juntos. Andrés dejó de trabajar poco después. Es que el estrés me está enfermando, mamá. Necesito un tiempo para mí. Un tiempo que se convirtió en un año. Y en ese año, los pedidos de plata se multiplicaron. Cada semana, algo nuevo. Arriendo, servicios, comida, gasolina para la moto que les había ayudado a comprar. Yo les daba, siempre les daba, porque tenía miedo. Miedo de que si decía que no, Andrés desapareciera de mi vida para siempre. Miedo de quedarme completamente sola en este mundo. Hasta que llegó ese día, esa cena, esa discusión y ese video. En la comisaría, con las manos todavía temblando, firmé la denuncia. La agente me explicó que iban a esperar a que Andrés y Daniela salieran del restaurante, que los iban a detener, que iban a revisar la bolsa de Daniela, sus celulares, su apartamento. Si ya compraron los medicamentos falsos, los vamos a encontrar, dijo el agente. Y eso es intento de homicidio premeditado. Es grave, señora, muy grave. Luz Marina se quedó conmigo todo el tiempo. Me sostuvo la mano, me trajo agua, me dijo que había hecho lo correcto, pero yo no sentía que hubiera hecho lo correcto. Sentía que había fallado, que de alguna manera, en algún momento de esos 34 años, había criado a un monstruo, y la culpa era mía. ¿Le di demasiado? ¿O muy poco? Debía haber sido más dura. Debía haber dicho que no más veces. Debía haber dejado que batallara, que sintiera hambre, que conociera el peso del esfuerzo propio. Pero ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a negar a mi hijo lo que yo misma nunca tuve? Yo quería que él viviera mejor, que no sufriera como yo sufrí, que tuviera oportunidades. ¿Y esto era el resultado? ¿Un hombre de 34 años planeando asesinar a su propia madre por dinero? El teléfono de la comisaría sonó. La agente contestó, habló en voz baja, colgó y me miró. Ya los detuvieron, están en camino. Mi estómago se retorció. En minutos iba a ver a Andrés. Iba a ver su cara cuando supiera que yo sabía, que había escuchado todo, que había llamado a la policía.
y no sabía si estaba lista para eso. No sabía si alguna vez iba a estar lista para mirar a los ojos al hijo que había criado y ver a un extraño, a un enemigo, a un asesino. La puerta de la comisaría se abrió. Entraron 2 agentes, y entre ellos, esposados, Andrés y Daniela. Mi hijo me vio, y en sus ojos no vi arrepentimiento. No vi vergüenza, vi rabia, rabia pura. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué mierda hiciste? Y ahí, en ese momento, se rompió lo último que quedaba. El último hilo que nos unía. La última esperanza de que tal vez, esto era un error. Una pesadilla de la que iba a despertar. Pero no era un error. Era real. Y mi hijo, mi único hijo, me odiaba por haber elegido mi propia vida sobre su codicia. La agente tuvo que agarrarme del brazo porque mis piernas dejaron de responder. Ver a Andrés esposado, con el uniforme de siempre, esa camisa azul que yo misma le había planchado hacía 2 semanas cuando vino a visitarme, me partió algo adentro del pecho. Pero su mirada, Dios mío, su mirada no era de un hijo arrepentido, era de un animal acorralado, furioso porque le habían arruinado el plan. «Señora Patricia, siéntese», me dijo la agente, acercándome una silla de plástico. Pero yo no podía sentarme, no podía moverme. Estaba congelada mirando a ese hombre que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había dormido en mis brazos durante noches enteras cuando tenía pesadillas. Daniela lloraba, o fingía que lloraba. No estoy segura. Tenía el maquillaje corrido, las manos esposadas adelante, el pelo revuelto. Esto es un malentendido, esto es un error, nosotros no hicimos nada. El agente que los había traído puso una bolsa de plástico transparente sobre el escritorio. Adentro había un frasco de pastillas. El agente abrió la bolsa con guantes y sacó el frasco. Lo mostró. «Las encontramos en su cartera, señorita. Son aspirinas comunes, disfrazadas en un frasco de losartán». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Losartán, mi medicina para la presión, las pastillas que me mantenían viva. «Ya teníamos todo listo», murmuré sin pensar. Ya lo tenían todo listo. Andrés me miró con un odio tan intenso que sentí el calor en la cara. «¿Contenta, mamá? ¿Contenta de arruinarme la vida? ¿Arruinarte la vida?» Las palabras me salieron como un grito. Ni siquiera sabía que tenía esa voz dentro de mí. «Ibas a matarme, ibas a envenenarme como a una rata». «No seas dramática, solo queríamos que te enfermaras un poco, que tuvieras un susto, para que hicieras testamento, para que pusieras todo a mi nombre antes de que fuera demasiado tarde». Un susto. Llamaba a mi muerte un susto. La agente intervino. «Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Le sugiero que lo use». Pero Andrés no se callaba. Estaba fuera de control. Años de resentimiento saliendo como lava de un volcán. «Toda mi vida escuchándote decir que no había plata, que teníamos que ahorrar, que teníamos que cuidarnos. Y resulta que tenías 18 millones guardados, 18 millones mientras yo vivía como pordiosero. Esos 18 millones los junté en 35 años de trabajo», le grité. 35 años sin comprarme nada, sin ir a ningún lado, sin vivir, solo para tener algo en mi vejez. ¿Y yo qué? ¿Yo qué soy? No soy tu hijo. No tengo derecho a nada de eso. Tienes 34 años. Eres un hombre adulto. Deberías estar trabajando, manteniendo tu propia vida, no esperando que yo me muera para heredar. Se rió. Una risa amarga, fea, que nunca le había escuchado. ¿Trabajar como tú? ¿Matarme en un hospital por un sueldo de mierda? ¿Vivir en una casita de mierda en un barrio de mierda? No, mamá. Yo merezco más. Yo estudié. Yo soy profesional. Pero este país no da oportunidades. Así que sí, iba a tomar lo que es mío, lo que me corresponde por ser tu hijo. Y ahí fue. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue el descubrir el plan. No fue ver las pastillas falsas. Fue esa frase, lo que es mío. Nada era suyo. Nada. Cada peso que yo tenía era mío. Trabajado, sudado,
ganado con mi cuerpo que ahora me dolía hasta para caminar, y él creía que tenía derecho, que por el simple hecho de haber nacido, de llevar mi apellido, todo lo mío debía ser suyo. La agente se llevó a Andrés y Daniela a otra sala. Los iban a procesar, los iban a fichar, les iban a tomar declaración formal. Me dijeron que podía irme a casa, que me llamarían para más diligencias. Luz Marina me llevó en su moto. Una moto vieja, ruidosa, que olía a gasolina. Me agarré de su cintura como pude. Ella vivía cerca de mi barrio. Me dejó en la puerta de mi casa a las 11:30 de la noche. Si necesita algo, señora Patricia, cualquier cosa, aquí está mi número. Me dio un papelito arrugado con un teléfono escrito en lapicero azul. Entré a mi casa. Cerré la puerta con llave, con pasador, con la silla atravesada como hacía cuando tenía mucho miedo. Y ahí, sola en mi sala, rodeada de las cosas que había comprado con tanto esfuerzo, me derrumbé. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo. Por Miguel que se murió y me dejó sola. Por los años de sacrificio. Por las noches sin dormir. Por las comidas que no comí para que Andrés pudiera comer. Por la ropa que no me compré para comprarle a él. Por los sueños que enterré para pagar su universidad. Por todo lo que di esperando, solo esperando, que algún día él me viera, que me valorara, que me quisiera aunque sea un poquito de lo que yo lo quería a él. Pero no, nunca fue suficiente, nunca iba a ser suficiente, porque para Andrés yo no era una persona, era una alcancía, un medio para conseguir lo que quería, y cuando la alcancía no quiso romperse voluntariamente, decidió romperla a golpes. Me quedé dormida en el sofá, todavía con el vestido azul puesto, con los zapatos puestos, con el maquillaje corrido. Desperté a las 6 de la mañana con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada. Me levanté como autómata. Fui al baño, me miré en el espejo. Una vieja cansada me devolvió la mirada. Ojos hinchados, arrugas profundas, pelo canoso despeinado, 61 años que parecían 80. ¿Esto era lo que quedaba de mí? ¿Esto era todo? Fui a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba el frasco de losartán. El verdadero. Tomé una pastilla. La tragué con agua. Y entonces me quedé mirando ese frasco durante mucho tiempo. Si Andrés hubiera logrado cambiar las pastillas, en 2 meses yo estaría muerta. Muerta. Y él estaría vendiendo mi casa, gastándose mis ahorros, viviendo la vida que quería mientras yo me pudría en un cementerio sin que nadie llorara mi muerte. Algo cambió en mí en ese momento. Algo hizo clic, como cuando aprietas un interruptor y se prende una luz. Basta. Hasta aquí. No más llantos. No más lamentos. No más preguntarme qué hice mal. Había criado a mi hijo lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Si él decidió ser esto, esta cosa cruel y codiciosa, esa era su decisión, no la mía. Yo no tenía que cargar con esa culpa, pero tampoco iba a ser víctima. No más. Me bañé, me vestí con ropa cómoda, pantalón de sudadera, camiseta vieja, tenis. Me amarré el pelo y empecé a pensar. Andrés conocía todo de mi vida. Sabía dónde guardaba mis documentos, sabía cuánto tenía ahorrado y en qué banco. Sabía que la casa estaba a mi nombre solo. Sabía que no tenía testamento hecho. Sabía que si yo moría sin testamento, él, como hijo único, heredaba todo automáticamente. Pero, ¿y si yo cambiaba eso? ¿Y si tomaba el control antes de que fuera demasiado tarde? Busqué en el closet la caja de zapatos donde guardaba mis papeles importantes, escrituras de la casa, estados de cuenta del banco, certificados, documentos de identidad. Todo estaba ahí. Los puse sobre la mesa del comedor. Los organicé. E hice una lista en un cuaderno viejo. 1. Ir al banco. Mover el dinero a otra cuenta que Andrés no conozca. 2. Ir donde un abogado. Hacer testamento. 3. Averiguar qué pasa con la casa si la vendo. ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son mis opciones? 4. Hablar con Carolina, mi hermana. Contarle todo, por si acaso. Carolina. Hacía casi un año que no hablábamos.
Después del entierro de nuestra tía Berenice en Cali, nos habíamos distanciado. Cosas tontas. Diferencias que ahora parecían insignificantes. Pero era mi hermana, la única familia de sangre que me quedaba además de Andrés. Y necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando. Busqué mi celular. Marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Patricia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Y ahí, con voz calmada, sin llorar, le conté todo. Desde la cena en el restaurante hasta las pastillas falsas. Hasta la detención. Hasta las palabras de Andrés en la comisaría. Carolina se quedó en silencio durante varios segundos. Después escuché su voz quebrada. «Ese desgraciado, ese hijo de puta. Patricia, tienes que protegerte, tienes que asegurar todo. Lo sé, por eso te llamo. Necesito que sepas, por si algo me pasa. No te va a pasar nada. Ese par de malnacidos van a ir presos. Pero igual, haz lo que tengas que hacer. Y si necesitas venirte para Cali unos días, aquí está tu casa. Mi esposo y yo te recibimos con los brazos abiertos». Colgué sintiéndome un poco menos sola, un poco menos perdida. Eran las 8 de la mañana de un sábado. Los bancos abrían a las 9. Tomé desayuno, café con pan. Tomé mis pastillas, las verdaderas, y salí de mi casa con mi cartera, mis documentos y una determinación que nunca había sentido antes. En el bus hacia el centro, mirando por la ventana las calles de Ibagué que conocía de memoria, pensé en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había dado cuando no tenía. Todas las veces que había aguantado humillaciones, groserías, desprecios, solo por no perder a Andrés. Pero ya lo había perdido. Tal vez nunca lo tuve realmente. No de la forma en que una madre quiere tener a un hijo, con amor, con respeto, con reciprocidad. Y si ya lo había perdido, entonces no tenía nada más que perder. Llegué al banco a las 9:05 de la mañana. Saqué número para atención al cliente. Esperé media hora sentada en esas sillas incómodas de plástico, viendo a la gente entrar y salir, haciendo fila, viviendo sus vidas normales mientras la mía se caía a pedazos. Cuando me llamaron, me atendió una muchacha joven de unos 25 años. Le expliqué que quería abrir una cuenta nueva y transferir todos mis ahorros ahí. Que la cuenta vieja la dejara abierta pero vacía. «¿Algún problema, señora?», me preguntó con esa amabilidad profesional de los empleados de banco. «Problemas familiares», dije simplemente. No hizo más preguntas. Me ayudó con todo el papeleo. En una hora, mis 18.200.000 pesos estaban en una cuenta nueva que solo yo conocía. La tarjeta me llegaba en 5 días hábiles a la dirección que yo indicara. «Mándemela al banco. Yo vengo a recogerla aquí». No quería que llegara nada a mi casa. No sabía si Andrés tenía llaves. No sabía si en algún momento, cuando saliera de la cárcel, intentaría entrar, romper, buscar, robar. Salí del banco sintiéndome más liviana. Primer paso dado. Mi plata estaba a salvo. Ahora venía lo segundo, el testamento. Recordé que la vecina de la casa de al lado, doña Cecilia, tenía un hijo abogado. Le había ayudado con un problema de escrituras hacía un tiempo. Volví a mi casa. Toqué la puerta de doña Cecilia. Me abrió con su delantal de flores puesto, oliendo a arepa recién hecha. «Ay, Patricia, mi niña, ¿qué pasó? Se ve terrible». Y le conté. No todo, solo lo necesario. Que había tenido problemas serios con Andrés. Que necesitaba hablar con un abogado urgente. Me dio el teléfono de su hijo. «Llámelo ahora mismo. Dígale que va de mi parte». Llamé. Me dio cita para el lunes en la mañana. 2 días. 2 días para pensar qué iba a hacer con mi testamento. A quién le iba a dejar mi casa. Mis ahorros. Mi pensión no se podía heredar. Eso lo sabía. Pero lo demás, sí. Se lo dejaba a Carolina, a alguna institución de caridad, a la iglesia, al hospital donde trabajé tantos años. No lo sabía todavía. Pero lo que sí sabía era esto. Andrés no iba a ver ni un peso mío. Nunca. Me senté esa noche en mi comedor con un plato de sopa que apenas probé. Afuera llovía. Una lluvia suave que golpeaba contra las tejas. Y en el silencio de mi casa,
rodeada de los muebles que había comprado de a poco durante años, sentí algo nuevo. No era felicidad. Todavía no. El dolor seguía ahí, profundo, sangrante, pero era algo parecido a la paz de saber que había tomado una decisión, que había dejado de ser pasiva, que había dejado de esperar que Andrés cambiara, que me quisiera, que me valorara. Ya no esperaba nada de él. Y esa ausencia de expectativa, dolorosa como era, también era liberadora. Por primera vez en 34 años iba a vivir para mí, solo para mí. Y eso, descubrí, daba más miedo que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Pero también daba fuerza. El lunes a las 9 de la mañana estaba sentada en la oficina del abogado. Se llamaba Ernesto Villamil. Tenía unos 40 años, traje gris, escritorio ordenado, y me ofreció café que acepté solo para tener algo que hacer con las manos mientras le contaba mi historia. Escuchó todo sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los anteojos y los limpió con un pañito que sacó del bolsillo. Señora Patricia, lo que su hijo intentó hacer es gravísimo. Usted hizo bien en denunciar. Ahora, hablemos de proteger su patrimonio. Me explicó que podía hacer testamento dejando mis bienes a quien yo quisiera. Que Andrés, aunque era mi hijo único, no tenía derecho automático a heredar si yo dejaba constancia por escrito de otra voluntad. Me habló de legitimarios, de porción conyugal, de términos legales que me sonaban a idioma extranjero. Pero lo importante lo entendí. Yo podía decidir. Era mi derecho. ¿A quién quiere dejarle sus bienes? Me quedé callada. Había pensado en eso durante todo el fin de semana. Carolina era la opción obvia. Pero ella tenía su vida armada, su esposo tenía buen trabajo, no necesitaba mi casa ni mis ahorros. Pensé en doña Cecilia, mi vecina, pero ella también tenía hijos que la cuidaban. Y entonces pensé en Luz Marina, esa muchacha que me había salvado la vida, que trabajaba de garzoneta para pagar sus estudios, que había perdido a su abuela de la misma forma que yo casi pierdo mi vida, que me había agarrado del brazo en ese estacionamiento y me había dicho, «Usted no está sola». «Quiero dividirlo», dije despacio. La mitad para mi hermana Carolina, un cuarto para una fundación que ayude a ancianos maltratados, y el otro cuarto para una muchacha que se llama Luz Marina Ortiz. El abogado anotó. Vamos a necesitar los datos completos de las personas. Y le recomiendo que, además del testamento, haga una escritura pública donde declare que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, que no está siendo coaccionada, y que esta es su voluntad libre y espontánea, por si su hijo intenta impugnar el testamento después, cuando yo ya no estuviera, cuando ya no pudiera defenderme. Hágalo todo, lo que sea necesario. Salí de esa oficina 3 horas más tarde con copias de documentos, con citas para la notaría, con una lista de cosas que tenía que conseguir. Me dolía la cabeza, me dolían las piernas, pero seguí. Esa misma tarde me llamó la fiscalía. Era un fiscal joven, el doctor Parra, asignado al caso. Me dijo que Andrés y Daniela habían sido dejados en libertad después de la audiencia de imputación de cargos, pero con medidas restrictivas. No podían acercarse a mí. No podían llamarme. Tenían que firmar cada semana en el juzgado. Tenían que esperar el juicio. ¿Cuánto puede tardar eso? Meses, tal vez un año. El sistema judicial es lento, señora Patricia, pero la evidencia es sólida. El video, las pastillas falsas, todo está documentado. Van a ser condenados. Un año de saber que Andrés estaba afuera, libre, tal vez planeando otra cosa, tal vez buscando la forma de acercarse, de hacerme daño. ¿Y si intentan contactarme? Llame inmediatamente a la policía. Es violación de las medidas cautelares. Vuelven a la cárcel de inmediato. Colgué sintiéndome apenas un poco más tranquila. Apenas. Los días siguientes fueron una nebulosa de trámites. Notaría. Firmas. Testigos. Copias. El testamento quedó listo el viernes. Firmado, sellado, archivado, irreversible. Esa noche dormí mejor que en semanas.
Pero el sábado en la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez. 5 llamadas seguidas. Después empezaron los mensajes de WhatsApp. No eran de Andrés, eran de Daniela, desde otro número. Doña Patricia, por favor, necesito hablar con usted. Esto es un error. Andrés y yo nunca quisimos hacerle daño de verdad. Fue solo una idea loca que se nos pasó por la cabeza. No lo íbamos a hacer. Lo juramos. Por favor, retire los cargos. Andrés no puede ir a la cárcel. Se va a destruir su vida. Leí el mensaje 2 veces. Sentí la rabia subirme por la garganta como bilis. ¿Retira los cargos? ¿Después de que planearon matarme? ¿Después de que compraron las pastillas falsas? ¿Después de todo? No contesté. Bloqueé el número. Pero siguieron llegando mensajes. De otros números. Siempre Daniela. Rogando, llorando, amenazando. Si Andrés va a la cárcel, usted se va a quedar sola, completamente sola. ¿Quién va a cuidarla cuando esté vieja? ¿Quién va a visitarla en el hospital cuando se enferme? ¿Quién va a llorar en su entierro? Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Porque era verdad. Si Andrés iba preso, yo no tenía a nadie más aquí en Ibagué. Carolina estaba en Cali. Las vecinas eran amables, pero no eran familia. Iba a estar sola. Pero prefería estar sola que muerta. Llamé al fiscal. Le mandé capturas de pantalla de todos los mensajes. Es acoso, señora Patricia. Voy a pedir que les revoquen la libertad. No llegó a tanto. Pero les ampliaron las restricciones. Nada de contacto indirecto tampoco. Nada de terceros. Nada. 2 semanas después de la detención, doña Cecilia tocó mi puerta. Tenía cara de preocupación. Patricia, hay un señor preguntando por usted en la tienda de don Mario. Dice que es familiar suyo, que necesita hablar urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es? Joven, alto, bien parecido, ojos claros. Andrés. Era Andrés. Si vuelve a aparecer, no le diga nada. No le diga si estoy o no estoy, y llame a la policía. Doña Cecilia asintió con los ojos muy abiertos. ¿Tan grave es? Más grave de lo que se imagina. Andrés no estaba respetando las medidas. Estaba buscándome, rondando el barrio, preguntando. Me encerré en mi casa durante 3 días. Solo salía temprano en la mañana a comprar lo necesario. Volvía rápido. Cerraba con llave, con pasador, con la silla. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un ruido en la calle. Vivir así era un infierno. Entonces tomé otra decisión. Una que me dolió casi tanto como todo lo demás. Llamé a Carolina. ¿Sigue en pie tu oferta? ¿Puedo ir a quedarme contigo un tiempo? Por supuesto. ¿Cuándo llegas? En 3 días. Necesito arreglar unas cosas acá primero. Lo que necesitaba arreglar era la casa. Mi casa. Mi orgullo. Mi único logro material en 61 años de vida. Llamé a una inmobiliaria. Vino un señor de unos 50 años con maletín y calculadora. Recorrió la casa. Midió, tomó fotos, hizo números. En este barrio, una casa como esta, en estas condiciones, puede valer entre 140 y 160 millones de pesos. Hay mucha demanda. La vendemos rápido. 160 millones. 15 años de mi vida valían 160 millones. ¿Cuánto se tarda? Si ponemos buen precio, 1 mes, 2 máximo. Póngala en venta. El señor sacó papeles. Los firmé todos. Le di copia de las escrituras. Me dijo que empezaba a publicar el lunes. Esa noche empaqué 2 maletas con ropa, una caja con fotos, documentos importantes, las pocas joyas que tenía. Los muebles se vendían con la casa. Los electrodomésticos también. Todo. Quería salir limpia, empezar de cero. El miércoles en la mañana, doña Cecilia me ayudó a cargar las maletas en un taxi. Lloraba. ¿De verdad se va, Patricia? ¿Y si Andrés cambia? ¿Y si se arrepiente? La abracé. Aunque cambie, aunque se arrepienta, ya no hay vuelta atrás. Lo que hizo no tiene perdón. El viaje a Cali duró 5 horas. Carolina me esperaba en la terminal con su esposo, don Héctor, un hombre gordo y bueno, que me abrazó como si fuera su propia hermana. Aquí está su casa, cuñada.
el tiempo que necesite. Pero yo no quería ser carga, no quería repetir el patrón, depender de alguien, deber favores. Voy a buscar un apartamento pequeño para arrendar, algo que pueda pagar con mi pensión. Solo necesito quedarme aquí mientras consigo. Carolina no quiso escuchar. Quédese el tiempo que sea. No molesta. Al contrario. Me instalé en el cuarto de huéspedes. Un cuarto limpio, con ventana que daba a un patio con plantas. Silencioso. Seguro. Esa primera noche en Cali dormí 10 horas seguidas. Sin despertarme. Sin pesadillas. Por primera vez en un mes. Mientras tanto, en Ibagué, las cosas se estaban cayendo a pedazos para Andrés. Carolina me contaba lo que le llegaba por chismes de una prima que todavía vivía allá, que Andrés había ido a mi casa y la había encontrado con el letrero de «Se vende», que había gritado en la calle, que había golpeado la puerta, que los vecinos habían llamado a la policía, que se lo habían llevado por alteración del orden público y por violar las medidas cautelares, que había pasado 2 días en la estación, que cuando salió, Daniela lo había dejado, que se había ido con otro, que Andrés estaba viviendo donde un amigo, en un cuarto prestado, sin trabajo, sin plata, esperando el juicio. Debería haber sentido lástima, pero no sentí nada, solo un vacío grande y frío. La casa se vendió en 3 semanas, 155 millones de pesos. El comprador era un señor que quería invertir en arriendos. Pagó de contado. Firmamos en la notaría en Ibagué. Tuve que volver solo para eso. Entré a la ciudad en la mañana. Firmé los papeles. Recibí el dinero en cheque certificado. Y me fui en el bus de las 3 de la tarde. No pasé por mi antiguo barrio. No quise ver la casa que ya no era mía. No quise recordar. Con ese dinero más mis ahorros anteriores, ahora tenía 173 millones de pesos. Una fortuna para alguien como yo. Más plata de la que había visto junta en toda mi vida. La puse en una inversión a término fijo que me daba intereses cada mes. 800,000 pesos mensuales, más mi pensión de 900,000. Tenía 1,700,000 pesos al mes. Para mí sola. Podía vivir bien. Podía hasta darme gustos. Arrendé un apartamento pequeño en el barrio San Fernando en Cali. Un cuarto, sala-comedor, cocina, baño, piso 3, silencioso, limpio, seguro. 500,000 pesos de arriendo. Me sobraba más de 1,000,000 cada mes. Por primera vez en mi vida, me sobraba plata. 3 meses después de haberme ido de Ibagué, el fiscal me llamó. Tenían fecha de juicio. Sería en 2 meses más. Tenía que ir a declarar. ¿Es obligatorio? Usted es la víctima, señora Patricia. Su testimonio es fundamental. 2 meses. En 2 meses tendría que volver. Tendría que sentarme en una sala de audiencias. Tendría que mirar a Andrés a la cara. Tendría que contar mi historia delante de un juez, de un secretario, de abogados, de extraños. La idea me aterraba, pero también sabía que era necesario, que era parte del cierre, que si no lo hacía, esto nunca iba a terminar. El día del juicio llegó. Carolina fue conmigo. Nos sentamos en la sala de audiencias. Fría, con olor a papel viejo y desinfectante. Andrés entró esposado. Había adelgazado. Tenía ojeras, el pelo descuidado, ropa arrugada. Me miró. Yo lo miré. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de verdad. No rabia, no odio. Miedo. El juicio duró 3 horas. Mostraron el video. Mostraron las pastillas. Yo declaré. Conté todo. Luz Marina declaró también. El abogado defensor intentó decir que era un malentendido, que eran ideas sin intención real, que nunca lo habrían hecho de verdad. Pero el fiscal mostró mensajes entre Andrés y Daniela. Mensajes de semanas antes, planeando, calculando cuánto valía mi casa, cuánto podrían sacar, cómo iban a repartirlo, cómo se iban a ir del país apenas yo muriera. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, prueba tras prueba. El juez dictó sentencia inmediata. 8 años de prisión para Andrés. 6 para Daniela por complicidad. 8 años. Andrés se derrumbó. Lloró. Gritó. «¡Mamá, por favor!».
Mamá, perdóneme. Mamá, no deje que me metan a la cárcel. Por favor. Los guardias se lo llevaron. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que se cerraron las puertas. Carolina me agarró la mano. Ya está, ya pasó, pero no había pasado, porque todavía quedaba algo que necesitaba hacer, algo que necesitaba decir. Pedí hablar con Andrés antes de que lo trasladaran. El fiscal arregló una sala. 5 minutos. Con guardia presente. Entré. Andrés estaba sentado en una silla metálica, esposado, con la cara roja de tanto llorar. Me vio y empezó otra vez. Mamá, perdóneme, yo no quería. Fue Daniela, ella me convenció. Yo estaba confundido, yo la amo, usted es mi mamá. Levanté la mano. Se calló. Y entonces dije lo que había venido a decir, con voz tranquila, firme, sin temblar. Andrés, yo te di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Te di mi juventud, mi salud, mi dinero, mis sueños. Y tú decidiste que no era suficiente, que querías más, que querías todo, hasta mi vida. Ahora vas a pagar por eso. Y yo voy a seguir viviendo. Voy a vivir cada día que me quede sin culpa, sin arrepentimiento, sin pensar en ti. Porque tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste matarme. Ya no tengo hijo. Ya no tienes madre. Adiós, Andrés. Me di la vuelta y salí de esa sala sin mirar atrás. Afuera, Carolina me esperaba. Me abrazó. Y esta vez, cuando lloré, no fue de dolor. Fue de alivio. Los primeros meses en Cali fueron extraños. Me despertaba en las mañanas sin saber dónde estaba. Buscaba con la mano la mesita de noche de mi antigua casa y encontraba otra diferente. Miraba por la ventana esperando ver el patio de doña Cecilia y veía edificios. Todo era nuevo, todo era distinto, pero distinto no significaba malo. Carolina me presentó a sus amigas del barrio, señoras de mi edad, algunas mayores, que se reunían los martes y jueves en la casa de una de ellas para tejer, para tomar tinto, para hablar de la vida. Al principio me daba pena ir. No sabía qué decir. No sabía cómo presentarme sin contar mi historia, sin explicar por qué una mujer de 61 años había llegado sola, sin esposo, sin hijos, a empezar de cero en una ciudad donde no conocía a nadie. Pero ellas no preguntaban. O si preguntaban, lo hacían con delicadeza. ¿Tiene familia en Ibagué? Sí, pero preferí venirme para acá, para estar cerca de mi hermana. Y con eso bastaba. No necesitaban saber más. Doña Amparo, una señora gorda y cariñosa de 67 años, me enseñó a tejer. Yo nunca había aprendido, nunca había tenido tiempo. Siempre estaba trabajando, corriendo, haciendo algo urgente. Pero ahora tenía tiempo, todo el tiempo del mundo. Mis dedos, deformados por la artritis, torpes al principio, aprendieron a manejar las agujas. Aprendieron a seguir el patrón. Hice mi primera bufanda en 2 semanas. Era fea, dispareja, con huecos, pero era mía. La había hecho yo con mis manos que habían salvado vidas en urgencias durante 35 años y que ahora aprendían a crear algo suave, algo inútil, algo solo para el placer de hacerlo. Doña Amparo me regaló lana rosada. Para que se haga un suéter bonito, mi niña. Usted merece cosas bonitas. Cosas bonitas. Nunca me había comprado cosas bonitas. Siempre lo práctico, lo barato, lo que durara. Pero ahora tenía plata. Tenía más plata de la que nunca había tenido. ¿Y por qué no gastarla en mí? Fui al centro comercial Chipichape con Carolina. Hacía años que no entraba a un centro comercial solo para mirar, para pasear, sin la urgencia de comprar algo específico y salir corriendo. Entramos a un almacén de ropa. Carolina me animaba. Pruébese eso, pruébese esto. Ese color le queda lindo. Me probé un vestido verde agua. Me quedaba bien. Me hacía ver más joven, más viva. ¿Cuánto cuesta?, le pregunté a la vendedora. 120,000 pesos, señora, pero está en promoción. 90,000. 90,000 pesos. Antes habría dicho que no, que era muy caro, que con esa plata podía comprar comida para 2 semanas. Pero ahora,
Con mi pensión y mis intereses, 90,000 pesos era poco. Era nada. Me lo llevo. Carolina sonrió. Así se hace, hermana. Compré también zapatos, una cartera, crema para la cara, perfume. Salimos del centro comercial con 5 bolsas y nos fuimos a comer helado. Helado a las 3 de la tarde un miércoles sin ninguna razón especial. Solo porque queríamos. Me sentía culpable. Sentía que estaba malgastando, que estaba siendo frívola. Pero Carolina me leía la mente. Patricia, usted se pasó 60 años viviendo para otros. Para papá y mamá cuando éramos chiquitas. Para Miguel. Para Andrés. Ahora le toca vivir para usted. Y no es malo. No es egoísta. Es justo. Justo. Esa palabra se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en un grupo de caminata para adultos mayores que salía todas las mañanas a las 6 al parque del barrio. Éramos como 20 personas, hombres y mujeres entre 55 y 75 años, caminando, estirando, riendo. El profesor, un señor flaco de unos 60 años, llamado don Efraín, era animado y simpático. «Vamos, doña Patricia, un pasito más, usted puede». Y podía. Mi cuerpo, que creía gastado, todavía respondía. Las rodillas me dolían menos cuando caminaba. La espalda se me enderezaba. Bajé 4 kilos en 2 meses sin proponérmelo. Me sentía más liviana, más fuerte. Don Efraín me invitó a tomar café después de una de las caminatas. Solo nosotros dos. Me puse nerviosa como una adolescente. Hacía más de 20 años que un hombre no me invitaba a nada. Solo es un café, doña Patricia, para conocernos mejor. Me parece usted una señora muy interesante. Fuimos a una panadería cerca del parque. Hablamos durante 1 hora. Me contó que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer hacía 5 años, que tenía 3 hijos adultos que vivían en Bogotá y en Medellín, que se sentía solo a veces, pero que la caminata lo mantenía activo y contento. Le conté mi historia. No todo, solo lo necesario, que era viuda también, que había tenido un hijo pero que la relación se había roto, que estaba empezando de nuevo en Cali. No me juzgó, no me tuvo lástima, solo asintió. Empezar de nuevo a nuestra edad es difícil, pero también es valiente. Nos hicimos amigos, solo amigos, sin presiones, sin expectativas. Pero era lindo tener a alguien que me preguntara cómo estaba, que se acordara de mi cumpleaños, que me guardara un pan de bono de los que vendían en la panadería porque sabía que me gustaban. Mientras yo construía esta vida nueva, tranquila, casi feliz, Andrés se hundía. Carolina seguía recibiendo noticias de Ibagué por la prima. Andrés estaba en la cárcel La Picota en Bogotá. Lo habían trasladado ahí porque en Ibagué no había cupo. Estaba en un pabellón común. Compartía celda con otros 5 hombres. Dormía en un camastro de metal. Comía lo que le daban. La prima había ido a visitarlo una vez por lástima. Dijo que estaba irreconocible, flaco, pálido, asustado, que lloraba todo el tiempo, que decía que no aguantaba más, que se quería morir. Daniela estaba en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en Bogotá. No habían vuelto a hablar. Ella le echaba la culpa a él. Él le echaba la culpa a ella. Los dos decían que eran inocentes. Los dos decían que el otro los había obligado. Me contaban esto esperando que yo sintiera algo. Lástima, culpa, remordimiento. Pero no sentía nada. A veces me asustaba mi propia frialdad. ¿Qué clase de madre era yo que podía escuchar que su hijo estaba sufriendo en una cárcel y no sentir ni una punzada en el pecho? ¿Me había vuelto de piedra? ¿Me había quebrado algo fundamental adentro? Hablé de eso con doña Amparo una tarde mientras tejíamos. Ella era sabia. Había criado 6 hijos. 2 la visitaban seguido. 1 a veces. 3 nunca. 1 le había robado. Otro le debía plata que nunca le pagó. Pero ella seguía viva. Seguía riendo. Mi niña, una cosa es ser madre y otra cosa es ser tapete. Los hijos no son propiedad nuestra, son personas. Y si esa persona decide hacernos daño, tenemos derecho a protegernos. No es falta de amor, es amor propio.
Amor propio. 2 palabras que yo no había practicado nunca. 6 meses después del juicio, recibí una carta del abogado de Andrés. Decía que Andrés quería verme, que estaba arrepentido, que necesitaba mi perdón para poder seguir viviendo, que por favor considerara visitarlo en la cárcel. Rompí la carta, la tiré a la basura. 2 semanas después llegó otra, y otra, siempre lo mismo. Andrés rogando, Andrés sufriendo, Andrés necesitando, y yo sin responder, hasta que llegó una carta distinta, escrita a mano, con letra temblorosa, de Andrés mismo. Mamá, sé que no merezco nada de usted, sé que lo que hice no tiene perdón, pero necesito que sepa que todos los días pienso en lo que le hice, en cómo la lastimé, en todo lo que usted me dio y cómo yo lo tiré a la basura. No le pido que me perdone, no le pido que me visite, solo le pido que sepa que lo siento, que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y no haber escuchado a Daniela, por haber sido el hijo que usted merecía. Pero no puedo, y voy a vivir con eso hasta el día que me muera. La quiero, mamá, aunque no me crea, aunque no le importe, la quiero. Leí esa carta 3 veces, y lloré. No de tristeza, no de arrepentimiento, sino de algo más complicado, de duelo, de despedida, de cerrar una puerta que nunca se iba a volver a abrir. Le escribí una carta de vuelta, una sola, la última. Andrés, recibí tu carta. Entiendo que estás arrepentido, entiendo que estás sufriendo, pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia que planeaste matarme, que compraste las pastillas, que estabas dispuesto a verme morir para quedarte con mi plata. Yo te perdoné, no por ti, por mí. Porque cargar odio es muy pesado, y yo ya cargué suficiente en esta vida. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que volvamos a tener relación. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Yo voy a vivir con las mías. Y mis consecuencias son libertad, paz y una vida sin miedo. Ojalá algún día encuentres lo mismo. Adiós. Mandé la carta, y sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una herida que por fin dejaba de sangrar. 8 meses después de haberme mudado a Cali, Luz Marina me llamó. Había conseguido mi número con el fiscal. Me pidió disculpas por buscarme. No se disculpe, mi niña. ¿Cómo está? Bien, doña Patricia. La llamo para contarle algo. Conseguí beca para estudiar enfermería en la universidad pública. Empiezo el próximo semestre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¡Qué alegría, Luz Marina! ¡Qué alegría tan grande! Es gracias a usted. Después de lo que pasó, después de ayudarla, sentí que era mi camino, ayudar a otros, como usted hizo durante tantos años. Le conté del testamento, que ella estaba ahí, que si a mí me pasaba algo, ella recibiría una parte de mi herencia para terminar sus estudios, para empezar su vida. Lloró. Yo lloré. 2 mujeres que apenas se conocían, pero que estaban unidas por algo más fuerte que la sangre, por haber elegido hacer lo correcto cuando era más fácil mirar para otro lado. 1 año después del juicio, en marzo, el mes en que Andrés cumplió 35 años de edad, yo cumplí 62. Carolina me hizo fiesta. Invitó a las amigas del barrio, a don Efraín, a su esposo, a los vecinos. Llenaron mi apartamento de globos, de comida, de música. Me cantaron el cumpleaños feliz. Me regalaron cosas lindas, una planta, un libro, un chal tejido a mano. Soplé las velas de la torta, 62 velitas. Pedí un deseo. ¿Qué pidió doña Patricia?, preguntó don Efraín. Sonreí. Que cada año que me quede sea mío, completamente mío. Después de que se fueron todos, Carolina y yo nos quedamos recogiendo, lavando platos, guardando la comida que había sobrado. ¿Es feliz, hermana?, me preguntó de repente. Me detuve. Pensé, ¿era feliz? No era la felicidad que había imaginado cuando era joven. No era la felicidad de tener familia grande, nietos, una casa llena de ruido y amor. Era una felicidad más pequeña, más silenciosa, más solitaria. Pero era felicidad. Sí, le dije. Creo que sí. Esa noche
Sola en mi apartamento, me senté en la sala con una taza de aguapanela caliente. Afuera llovía suave. Adentro estaba calientico. Tenía el estómago lleno de torta y sancocho. Tenía el corazón lleno de voces amigas, de risas, de abrazos. Miré alrededor. Mi apartamento pequeño, mis muebles sencillos comprados de a poco, mis plantas en la ventana, mi vida armada con retazos nuevos sobre ruinas viejas. No era mucho, pero era mío. Y por primera vez en 62 años, nadie me lo podía quitar. Nadie me podía robar esta paz. Nadie me podía hacer sentir que no era suficiente. Porque yo era suficiente. Siempre lo había sido. Solo que ahora, por fin, lo sabía. Tomé un sorbo de aguapanela, cerré los ojos y sonreí. Porque había sobrevivido, no solo al intento de asesinato, sino a toda una vida de dar sin recibir, de amar sin ser valorada, de existir para otros sin existir para mí misma. Y ahora existía, completamente, totalmente. Y eso, descubrí, era la victoria más grande de todas. Han pasado 2 años y medio desde aquella noche en el restaurante Las Acacias. 2 años y medio desde que escuché a mi hijo planear mi muerte. 2 años y medio desde que mi vida se partió en dos, el antes y el después. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento en Cali. Son las 6 de la tarde de un domingo de octubre. El cielo está naranja, de ese color que solo se ve cuando el sol se está despidiendo del día. Tengo en las manos una taza de chocolate caliente que me preparé yo misma, sin prisa, sin pensar en nada más que en el placer de ese olor dulce subiendo en el vapor. Mañana cumplo 64 años. 64 años que hace 3 años pensé que no iba a cumplir, que mi hijo había decidido que no merecía cumplir. Pero aquí estoy, viva, respirando, sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara. Don Efraín viene subiendo las escaleras, lo escucho antes de verlo. Siempre silba cuando sube. Una canción vieja que no sé cómo se llama, pero que ya reconozco. Trae una bolsa de la panadería. Buenas tardes, doña Patricia. Le traje pan de bonos recién hechos, todavía calienticos. Sonrío. Don Efraín y yo seguimos siendo solo amigos, pero es un amigo que me trae pan de bonos, que me acompaña al médico cuando tengo cita, que se sienta conmigo los domingos a ver las noticias y a comentar lo mal que está el mundo. Y eso, descubrí, es más valioso que muchas otras cosas. Pase, don Efraín. Hay chocolate, le sirvo. Nos sentamos en el balcón, comemos pan de bonos, tomamos chocolate, hablamos de la semana, de la caminata de mañana, de la nueva señora que se unió al grupo y que habla hasta por los codos. Nos reímos, reír, algo tan simple, tan normal, que durante tanto tiempo no hice. Cuando don Efraín se va, me quedo sola otra vez, pero la soledad ya no me asusta como antes, porque entendí algo fundamental. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección. Puede ser paz. Luz Marina viene a visitarme cada 2 meses. Ya va en 3er semestre de enfermería. Le está yendo bien. Me cuenta de sus clases, de sus prácticas, de los pacientes que ve en el hospital. Tiene los ojos brillantes cuando habla. Los mismos ojos brillantes que yo tenía cuando empecé en urgencias hace más de 40 años. Usted es mi inspiración, doña Patricia, me dijo la última vez que vino. Cuando me canso, cuando pienso que no puedo más, pienso en usted, en todo lo que vivió, en cómo se levantó. Y sigo. No sé si merezco ser inspiración de nadie, pero me gusta pensar que mi historia, con todo su dolor, puede ayudar a alguien más, puede darle fuerzas a otra persona que está pasando por lo mismo. Hace 6 meses recibí otra carta de Andrés, la última que he recibido. Decía que lo habían trasladado a una cárcel en Ibagué por buen comportamiento, que estaba trabajando en la panadería de la cárcel, que estaba estudiando por correspondencia para terminar una especialización, que había encontrado apoyo en un grupo religioso que visitaba a los internos, que estaba cambiando. Decía que entendía si yo nunca quería verlo, que respetaba mi decisión, pero que si algún día lejano, yo sentía que podía escucharlo, él estaría esperando.
No le respondí esa carta. Pero tampoco la rompí. La guardé en un sobre junto con la otra. Tal vez algún día las lea de nuevo. Tal vez algún día, cuando esté más vieja, más cerca del final, sienta la necesidad de cerrar ese círculo de otra forma. O tal vez no. Tal vez estas cartas guardadas sean suficiente. Evidencia de que él intentó, de que yo elegí cuidarme, de que ambos seguimos caminos separados, y eso está bien. No sé qué va a pasar con Andrés cuando salga de la cárcel. Le quedan todavía 5 años y medio de condena. Para ese entonces yo tendré 69 años. Él 40. Toda una vida por delante todavía. A veces pienso en él. No puedo evitarlo. Es mi hijo. Por más que haya cortado el vínculo, por más que haya puesto límites, la memoria está ahí. El bebé que fue, el niño que cargué, los momentos buenos que sí existieron antes de que todo se pudriera. Pero pensar en él ya no me duele como antes. Ya no me quita el sueño. Ya no me hace sentir culpable. Porque entendí algo que me tomó 61 años aprender. Yo no soy responsable de las decisiones de otros, ni siquiera de las decisiones de mi hijo. Él es un adulto. Tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y mis decisiones me trajeron aquí, a este balcón, a esta vida tranquila, a esta versión de mí que no sabía que existía. Carolina me dice que me veo diferente, más joven, más liviana, que me río más, que hablo más, que antes parecía que cargaba el mundo en los hombros y ahora camino derecha. Tiene razón, ya no cargo nada que no sea mío. El dinero que me quedó de la venta de la casa y de mis ahorros lo tengo bien invertido. No lo toco excepto para los gastos normales y para darme algunos gustos. El año pasado me fui con Carolina y don Héctor a Cartagena, 5 días en la playa. Fue la primera vez en mi vida que vi el mar. Me paré en la orilla con el agua fría en los pies y lloré. Lloré de alegría, porque había llegado ahí, porque había sobrevivido. Porque el mar que siempre quise conocer por fin estaba frente a mí, y yo estaba viva para verlo. Don Efraín me tomó una foto. Salí con el pelo revuelto por el viento, el vestido mojado en la orilla, los brazos abiertos, sonriendo. Esa foto está en mi sala, la miro todos los días, y me recuerda que valió la pena, que todo, absolutamente todo lo que viví, valió la pena porque me trajo hasta aquí. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, ustedes que llegaron hasta este punto de mi historia, necesito decirles algo importante. Sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones parecidas. Hijos que abusan, hijos que piden y piden sin devolver nunca. Hijos que los hacen sentir culpables por querer guardar algo para ustedes mismos. Hijos que los manipulan con frases como «Usted es mi mamá, tiene que ayudarme» o «¿Qué va a hacer con esa plata si ya está viejo?» Y sé que ustedes se aguantan, que dan, que ceden, porque son madres, porque son padres, porque el amor de madre, el amor de padre, es lo más fuerte que existe en este mundo. Pero escúchenme bien, el amor no puede ser unilateral. El amor no puede ser abuso disfrazado de obligación. Ustedes tienen derecho a decir que no. Tienen derecho a guardar su dinero para su vejez. Tienen derecho a poner límites. Tienen derecho a alejarse de quien les hace daño, aunque sea su propia sangre. No es egoísmo. No es falta de amor. Es amor propio. Es dignidad. Es sobrevivencia. Yo me pasé 61 años creyendo que mi valor estaba en cuánto podía dar, en cuánto podía sacrificarme, en cuánto podía aguantar. Y casi me cuesta la vida. No cometan mi error. No esperen a que sea demasiado tarde. Si su hijo los maltrata, póngale límites. Si su hija solo los busca cuando necesita plata, dígale que no. Si sus nietos los usan como niñera gratis, sin siquiera un gracias, hablen. Si sus familiares creen que porque ustedes son viejos ya no tienen derecho a decidir sobre su propia vida, demuéstrenles que se equivocan. Ustedes trabajaron toda la vida, criaron hijos, construyeron lo que tienen. Es suyo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitárselo, ni con gritos, ni con llantos, ni con manipulación, ni con violencia,
Y si alguien intenta hacerles daño, denuncien. Busquen ayuda. Hablen. No se queden callados porque les da vergüenza o porque tienen miedo de quedarse solos. Mejor sola que mal acompañada. Mejor sola que muerta. Yo estoy sola en muchos sentidos. No tengo hijo, no tengo nietos, no tengo esposo, pero tengo amigas. Tengo a mi hermana, tengo a don Efraín, tengo a Luz Marina, tengo mi apartamento, tengo mis caminatas, tengo mis pandebonos de los domingos, tengo mi chocolate caliente en el balcón viendo el atardecer, tengo mi vida. Y es una vida que vale la pena vivir. Si mi historia les sirvió de algo, si sintieron que no están solos, si se vieron reflejados en algo de lo que conté, les pido un favor. Dejen un me gusta en este video. Ayuda a que más personas lo vean, a que más madres, más padres, más abuelos sepan que no están solos, que hay salida, que se puede sobrevivir. Suscríbanse al canal. Aquí vamos a seguir contando historias reales, de personas reales que pasaron por cosas difíciles y salieron adelante. Historias que necesitan ser escuchadas. Cuenten su propia historia en los comentarios. No tienen que dar nombres, no tienen que dar detalles, pero escriban, aunque sea una línea. A mí también me pasó. Yo también puse límites. Yo también sobreviví. Porque cuando compartimos, cuando hablamos, le quitamos poder al silencio. Y el silencio es lo que protege a los abusadores. Compartan este video con alguien que lo necesite. Esa amiga que siempre se queja de su hijo, pero no hace nada. Ese vecino que ustedes saben que está sufriendo. Esa prima que se dejó quitar la casa por los hijos y ahora vive arrimada. Mándenles este video. Tal vez sea el empujón que necesitan para actuar. Mañana cumplo 64 años. Y voy a celebrar. Voy a hacer torta. Voy a invitar a mis amigas. Voy a reírme. Voy a soplar las velas y voy a pedir el mismo deseo que pedí el año pasado y el anterior. Que cada año que me quede sea mío. Y ustedes que me escucharon hasta el final, ustedes que se tomaron 1 hora y media de su día para oír la historia de una vieja que casi muere por amar demasiado, les deseo lo mismo. Que sus años sean suyos, que su plata sea suya, que su casa sea suya, que su paz sea suya, que su vida sea suya. Porque ustedes se lo merecen. Trabajaron por ello, sufrieron por ello, lucharon por ello. No dejen que nadie se los quite, ni siquiera su propia sangre. Yo soy Patricia Montes, tengo 64 años, soy enfermera jubilada, soy viuda, soy madre de un hijo que traicionó mi confianza de la peor forma posible. Soy hermana, soy amiga, soy tejedora, soy caminadora, soy sobreviviente y soy feliz. Contra todo pronóstico, a pesar de todo, soy feliz. Y ustedes también pueden serlo. Solo tienen que elegirlo. Elegirse a ustedes mismos. Aunque sea por primera vez en la vida, nunca es tarde. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Gracias por existir. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes valen. Siempre han valido. Siempre valdrán. No lo olviden.